La invasión rusa contra Ucrania, iniciada en esta segunda etapa, porque la primera, como ustedes recordarán, fue el Euromaidán en 2014, con la invasión del 24 de febrero del año 2022. Casi 2 años y medio de ese hecho, pues nos encontramos en una situación verdaderamente para seguirla bien de cerca. Y nadie mejor que este invitado de lujo, que es Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Y nos vamos inmediatamente a Madrid con Jesús Pérez Triana. Jesús, bienvenido a este programa que se enorgullece, se honra con tu presencia, tus conocimientos, y vemos en el tiro de cámara que tienes ahí que hay un libro que te han enviado de Ucrania, precisamente un libro de un médico amigo tuyo. Bienvenido al programa. ¿Cómo está la situación al día de hoy de la guerra entre Rusia y Ucrania? Buenas noches. Buenas noches. Fundamentalmente ahora estamos esperando que el próximo miércoles, día 16, el presidente Zelensky presente eso que él llama el plan de la paz, o el plan para la paz, para llegar a una mesa de negociaciones. Y podemos intuir que más o menos lo que va a plantear es un intercambio de conseguir mantener Ucrania su autonomía y su capacidad de maniobrar en la esfera internacional, que eso es algo por lo que los rusos invadieron Ucrania, para convertirlo en un país que estuviese atado a Moscú, y a cambio van a deshacerse o van a entregar territorios, que es en lo que se ha convertido en la guerra ahora mismo. Es decir, Rusia entró en Ucrania para convertir a ese país en una especie de Bielorrusia, es decir, un país que tenía su política exterior supeditada a Moscú y donde sus fuerzas armadas pues fuesen débiles y no pudiesen suponer una amenaza para Rusia en caso de que Rusia invadiera. Y es decir, que Rusia pudiera entrar y revolver el país cuando quisiera. Pero como eso no pudo ser, pues los rusos ahora han convertido la guerra en una guerra de conquista territorial. Anexionar territorios y clavar la bandera de Rusia y decir que los trozos de Ucrania son ahora de Rusia. La Pero cuestión es, esa fórmula en el Medio Oriente no dio resultado. La famosa política de tierra por paz no se llegó a nada. claro, entonces aquí la cuestión es, uno, los rusos se van a conformar, porque aquí lo que dicen en Ucrania es, sí, vale, le podemos dar territorios, pero lo único que les estamos es dando alas, les estamos diciendo, oye, la primera les funcionó, se quedaron con Crimea y un trocito del Donbass. Dos, nos invaden en el 24 de febrero de 2022, se quedan con más territorios. Pues esto los va a empujar a decir, señores, a la tercera es la vencida, porque a lo mejor hay otro gobierno en Washington, a lo mejor los países europeos la próxima vez no están tan dispuestos a ayudarnos y esto lo puede salir gratis. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el segundo elemento fundamental? Las garantías. Es decir, que en este acuerdo tiene que haber una parte en que Europa y Estados Unidos se comprometan a garantizar la soberanía de Ucrania para que no suceda una tercera guerra. Esto sería como poner a Ucrania dentro del paraguas de la OTAN, a lo mejor sin ser miembro. Habría que ver si se inventa una fórmula nueva y se hace como una especie de membresía particular para Ucrania en la que, sin entrar dentro de la organización y tener voz y voto, sí está dentro del paraguas. Pero claro, eso también tiene una parte, y es que nosotros aquí en Europa nos comprometemos a defender Ucrania la próxima vez y a poner incluso hasta muertos, porque si le damos garantías a Ucrania es diciendo nosotros la próxima, amenazando a Rusia de, si ustedes lo intentan una tercera vez, en la tercera ocasión, y nosotros pondremos soldados. Entonces esto va a ser un acuerdo complicado, porque van a ser a tres bandas, y la pregunta es, ¿los rusos se van a conformar? Porque sí, ellos se pueden quedar con territorios, pero en su cabeza van a considerar un absoluto fracaso todo el coste que ha tenido la guerra, si al final, pues Ucrania sigue mirando a Occidente, queriendo entrar en la Unión Europea, muy estrechamente cercana a la OTAN y sobre todo avanzando para convertirse en una democracia liberal, con una economía de mercado y siendo un ejemplo nefasto para la ciudadanía rusa, que va a decir, oye, si los ucranianos han conseguido ser un país normal, ¿por qué nosotros tenemos que soportar a la dictadura de Putin? Jesús, le salió el tiro por la culata a Putin. Te hago la pregunta por las siguientes razones. La política, en gran medida, es la definición de los resultados, ¿no? La obtención de los resultados. Amenazó con que iba a tomar Kiev en 3 días. Ya vamos para 2 años y medio. Amenazó con anexar a Ucrania. Ya vemos que Ucrania lo que ha hecho es empujarla más hacia Occidente. Subestimó la capacidad de liderazgo de Volodymyr Zelensky, tratando de que se le diera un golpe de Estado para, como tú ya has señalado, fuera otra Bielorrusia. Realmente, ¿cuál era la idea de Putin cuando decidió invadir a Ucrania?
subestimó a Ucrania y sobreestimó su ejército tradicional, su ejército Pues sí, convencional. pues sí, una de las cosas que Vladimir Putin viene de los servicios de inteligencia y se decía que como presidente tenía pues, un auténtico control de la situación, de la realidad, y lo que hemos visto es que los servicios de inteligencia se dedicaron a alimentar mentiras en un régimen donde no hay libertad de expresión y donde no hay pues libertad de prensa. Da la sensación de que aquello ha contaminado de tal forma a los medios, a los servicios de inteligencia rusos, que no le pusieron encima de la mesa del presidente la información veraz que necesitaba para tomar decisiones. Y lo que sí sabemos por la manera en que se invadió el país es que la invasión de Ucrania del 24 de febrero de 2022 se pareció mucho a dos operaciones que realizaron los soviéticos. Una fue la Operación Danubio, 1967, invasión de Checoslovaquia, y fue la misma fórmula. Columnas avanzando en fila india, muy largas por las carreteras y autopistas del país, intentando llegar a la capital, y una operación helitransportada y de fuerzas especiales en la capital para tomar con el control de la capital y detener al líder. En aquel caso era un líder checoslovaco que era aperturista y que quería hacer reformas en el comunismo. En el caso luego de la segunda invasión, que fue exactamente igual, fue la invasión de Afganistán 1979, Operación Tormenta 333, y otra vez encontramos lo mismo. Mira uno el mapa, los rusos yendo por carretera, en fila ahí, grandes columnas de vehículos y una operación que asaltó la capital. Los rusos intentaron lo mismo, vimos también otra vez entrando por el sur, por la península de Crimea, desde la zona de Chernóbil, y hubo una operación sobre el aeropuerto de Gostomel, a las afueras de Kiev, pero esa falló. Los ucranianos consiguieron frenar el primer asalto, todo se retrasó, luego no pudieron llegar a la capital, y entonces esa operación de tomar Ucrania rápidamente, esperando que los ucranianos se comportaran como en Crimea 2014, pasivamente, dócilmente, sin pegar un tiro, pues eso no fue en absoluto. Los ucranianos pelearon, hicieron grandes sacrificios durante las primeras semanas para frenar a los rusos, y entonces, a partir de ahí, Putin y el Kremlin ha improvisado. Lo que iba a ser una guerra de conquista rápida, fulminante, una guerra relámpago, se ha convertido en una guerra de desgaste y se ha convertido en una guerra de conquista territorial. Algo así como el premio de consolación. Bueno, si no consigo quedarme con toda Ucrania y convertirla en Bielorrusia, me quedo con un trozo de Ucrania, ya convertiremos esto en una victoria militar, le podremos decir al mundo que nuestros ejércitos han ganado, pero si uno mira el mapa en general, verá que Finlandia y Suecia, que eran países neutrales, han entrado en la OTAN. Ahora todo el mar Báltico, quitando la costa rusa, son países de la OTAN. Ucrania está cada vez más decidida a estar anclada, a formar parte de Occidente. Quieren ser como Polonia, quieren ser como la República Checa, quieren ser un país con democracia liberal, con economía de mercado, quieren formar parte de la Unión Europea y encima tiene estos efectos colaterales en otros pequeños países. Estamos hablando de Armenia, estamos hablando de Moldavia, que le han visto las orejas al lobo y han dicho, si los rusos le han hecho esto a Ucrania, que dicen que es un país hermano, que es un país eslavo, que es un país que forma parte de la influencia rusa, que no nos harán a nosotros, llegado el caso, si ellos tienen, bueno, en fin, hay una, que nos consideran en su área de influencia. Entonces hemos visto una espantada general de países en el Cáucaso, en Asia Central, buscando nuevos aliados, nuevos amigos, en el caso de Kazajistán buscando que los chinos les protejan en caso de que los rusos pues tengan una mala idea sobre su territorio. Entonces, en el cómputo global, la guerra de Ucrania ha sido un desastre, ha aislado a Rusia, ha tenido graves efectos sobre su economía, pero ya se encargará la maquinaria rusa de presentarnos las conquistas territoriales como una gran victoria militar que ha dejado en ridículo a la OTAN, porque a pesar de toda la ayuda a Ucrania no se ha conseguido expulsar a los rusos, y al final podemos llegar a un punto en esta guerra que tantos ucranianos, si consiguen mantenerse como país soberano que está anclado a Occidente, y y Rusia, que consigue un trozo de Ucrania, pueden incluso considerarse ganadores morales y vamos a tener una guerra de los relatos. Y vamos a ver Justamente, hablando de esa guerra de los relatos, hay una narrativa que repiten y repiten y repiten Vladimir Putin y sus seguidores, de que la razón de la invasión, la verdadera razón de la invasión de Rusia a Ucrania fue porque la OTAN, a través de Ucrania, tenía rodeado a Rusia. Que los verdaderos, en el fondo, que los verdaderos agresores han sido la OTAN, que quería totalmente crear un círculo alrededor de Rusia. ¿Qué opinión te merece esa narrativa? Pues si uno mira el mapa, y aparte, primero que Rusia es un país enorme, es el país más grande del planeta, y uno mira la pequeña frontera que compartía la OTAN con Rusia, o sea, la frontera de Lituania, Letonia y Estonia, eran 1000 kilómetros y son tres países además demográficamente muy escasos. O sea, no
uno tiene que manejar un globo terráqueo, ni siquiera un mapa, porque un mapa distorsiona las distancias y los tamaños. Con un globo terráqueo delante se explica perfectamente que es mentira, que se intentase rodear. Lo que sí pasa, y esto es una realidad, que Rusia es un país que desde el punto de vista geopolítico es muy paranoico. Es un país que fue invadido en el siglo XVII por los suecos, en el XVIII por los polacos, en el siglo XIX por los franceses, en el siglo XX, y es un recuerdo que ha quedado impregnado en la mentalidad rusa de cada siglo nos toca una invasión, los imperios de turno del que el que gobierne o el que sea más poderoso en cada siglo nos va a querer invadir y nosotros nos tenemos que proteger. Y los rusos han sentido que desde la caída del muro de Berlín y la expansión de la OTAN se han sentido ellos amenazados, pero no porque hay una amenaza real, porque es que uno mira cuántos habitantes tiene Lituania, Letonia y Estonia, cuántos ejércitos, el tamaño de los ejércitos de Lituania, Letonia y Estonia, y no es el caso. Es más, esos tres países entraron en la OTAN porque decían, nosotros al lado de Rusia duramos 24 horas, necesitamos garantías, las famosas garantías de las que yo hablaba en el caso de Ucrania. Entonces, la perspectiva rusa es auténticamente conspiranoica, porque aquí en Occidente nunca nadie se ha levantado por la mañana y ha escrito un informe ahí en Washington DC o aquí en Bruselas diciendo deberíamos invadir tarde o temprano Rusia. Eso no ha pasado por la cabeza nunca a nadie. Pero los rusos dicen que eso es posible, entre otras cosas porque ellos son muy conscientes de su debilidad. Más allá de los misiles, más allá del petróleo, es un país que tiene graves problemas demográficos, es un país cuya industria de defensa se está quedando atrás, es un país que tiene como vecino muy incómodo a China y es una sensación de se nos está escapando el tren de la historia. Y o hacemos un cambio en el tablero ahora mismo o va a ser demasiado tarde. Y por eso tomaron medidas tan drásticas como invadir Ucrania. En base a ese razonamiento, Jesús, ¿qué peligro corre la estabilidad, la gobernabilidad de Vladimir Putin? Porque Rusia no perdona a los perdedores. Pues de momento lo que vemos es que todo aquel ruso que estaba en desacuerdo con la manera en que se estaba conduciendo el país y el futuro al que se iba, se fue. Es decir, los candidatos a ser esa nueva generación de jóvenes rusos que podían llevar a Rusia a ser un país democrático están fuera, se han ido. Se han ido a Dubái, se han ido a países excomunistas del Asia Central a trabajar allí, sobre todo porque muchos, los más cualificados, los que están trabajando para empresas de Silicon Valley o en finanzas internacionales, pueden convertirse en nómadas digitales y se fueron. Entonces no hay una posibilidad de recambio. Luego lo que vemos es que ha habido un férreo control de los medios de comunicación, una represión enorme. En Rusia hemos llegado a ver que alguien ha salido a la calle con una pancarta en blanco, ya ni se atrevían a poner un mensaje. Pues esas personas han terminado en la cárcel, porque no habían escrito nada en la pancarta, pero se suponía que estaban criticando al gobierno. Entonces lo que vemos es que tampoco ha habido un movimiento de oposición de las madres, de las esposas de los soldados. Ha sido muy pequeño siempre. Entonces, no da la sensación de que haya un movimiento interno. Como si bien planteas, puede suceder dentro del aparato del poder. Alguien o una camarilla que diga Putin nos ha llevado al desastre, más allá de que esta guerra vaya mejor o peor. Y ahí sí que lo que tengamos no es, por tanto, sea una revolución de colores, una primavera árabe, bueno, una revolución desde abajo, sino desde arriba, desde un recambio de élites en el que todo va a cambiar para que todo siga igual y a lo mejor incluso tenemos a un líder más maquiavélico, más inteligente y más astuto. Entonces, el famoso gatopardismo. Jesús, lamentablemente ya no tenemos más tiempo, pero continuaremos con estos temas porque parece que la negociación por ahora luce lejana. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Encantado como siempre. Nosotros continuamos aquí con la cobertura de los acontecimientos más importantes del mundo a través de Oscar Aza Global.